Las esposas estaban frías, muy frías. Recuerdo ese detalle porque cuando te ponen las manos atrás y sientes el metal contra la piel, ya no piensas en nada más. El agente de inmigración tenía los ojos vacíos, como si fuera su trabajo de todos los días, y supongo que sí lo era. Rogelio Martínez, dijo leyendo mi nombre desde un papel arrugado. Illegal presence in the United States. Yo no entendía bien el inglés, pero esas palabras ya las conocía de memoria. Las había escuchado en pesadillas durante 18 años. Estábamos en la obra de construcción en Bakersfield. Yo cargaba sacos de cemento bajo el sol de California cuando llegaron 3 camionetas blancas. ICE, Immigration and Customs Enforcement. Los otros trabajadores corrieron, pero yo no. Mis piernas no me respondieron. Después de tanto tiempo esquivando la sombra, finalmente me había alcanzado. ¿Tienes documentos?, me preguntó el agente en un español básico. Negué con la cabeza. Ya no tenía sentido mentir. En la celda de detención llamé a mi esposa. 1, 2, 3 veces. Me contestó. Pensé que tal vez estaba trabajando. Ella limpiaba casas en Los Ángeles. Siempre muy ocupada, muy responsable. Por eso la amaba. Una llamada más, me dijo el guardia al día siguiente. Esta vez sí contestó. María, mi amor, me agarraron. Están procesando mi deportación. Silencio del otro lado. María, ¿estás ahí? Sí, respondió con una voz que no reconocí, fría, distante. Ya me enteré. ¿Cómo que ya te enteraste? Rogelio, nosotros ya no podemos seguir así. No entendí. O no quise entender. ¿De qué hablas? En 2 semanas estoy de vuelta en México. Voy a arreglar los papeles y regreso, como siempre hemos planeado. No, Rogelio, esta vez no. La línea se cortó. 2 semanas después estaba en un autobús rumbo a Tijuana, con $50 en el bolsillo y una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué había pasado con la mujer que me esperaba cada noche durante 18 años? Mi hermano Daniel me recogió en la central de autobuses de Zacatecas. Me abrazó fuerte, como cuando éramos niños, pero yo ya no era el mismo hombre que se había ido. Algo dentro de mí se había roto. Hermano, me dijo mientras manejaba por las calles polvorientas de nuestra ciudad natal, hay algo que necesitas saber sobre María. Ahí fue cuando mi mundo terminó de desmoronarse. Pero tengo que empezar desde el principio, porque lo que pasó después no se puede entender sin saber cómo llegué hasta ahí. Tenía 29 años cuando crucé el desierto de Sonora por primera vez. Era el año 2005. En Zacatecas no había trabajo. Las minas habían cerrado, el campo estaba seco, y mis 2 hijos pequeños necesitaban comer. Mi esposa María acababa de dar a luz a nuestra segunda hija. Lloraba de hambre por las noches. Rogelio, me dijo María, mientras amamantaba a la bebé. Mi hermana dice que en Los Ángeles su marido gana $300 a la semana. Aquí no sacamos ni 50 pesos al día. Yo trabajaba cargando costales en el mercado. 12 horas bajo el sol por una miseria. Veía a mis hijos crecer flacos y sabía que tenía que hacer algo. El coyote se llamaba Javier, un hombre moreno, chaparrito, con dientes de oro. Cobraba $2,500 por persona, dinero que no teníamos. No te preocupes, compadre, me dijo masticando un palillo. Allá en Estados Unidos lo pagas en 6 meses. Fácil. Vendimos todo. La televisión vieja, las 2 gallinas, hasta los aretes de oro de María que le había regalado su abuela. Reunimos $1,000. El resto sería deuda. La noche antes de irme, María no durmió. Se quedó viendo el techo de nuestra casa de adobe con la bebé en el pecho. ¿Y si no lo logras?, me preguntó al amanecer. Lo voy a lograr, le respondí, aunque por dentro tenía miedo. Es por ustedes. Todo es por ustedes. Le di la foto de mis hijos. Una foto pequeña, toda arrugada, donde los dos sonreían sin dientes. La guardé en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. El desierto casi me mata. Éramos 7 hombres siguiendo a Javier bajo un sol que quemaba como fuego. Llevaba una botella de agua que se acabó al segundo día. El tercer día empecé a ver cosas que no estaban ahí. Árboles donde solo había piedras. Lagos donde solo había arena. Uno de los hombres se quedó tirado. Se llamaba Esteban.
Tenía 40 años y 3 hijos esperándolo en Michoacán. Javier nos dijo que siguiéramos caminando. No podemos cargarlo, nos gritó. O nos salvan a todos o no salva a nadie. Esa noche soñé con María llorando. Me desperté con los labios partidos y pensé que tal vez era una señal. Tal vez debía regresar. Pero la foto de mis hijos seguía ahí, pegada a mi pecho. Al cuarto día, Javier nos subió a una camioneta sucia que manejaba un gringo tatuado. No hablaba español, solo masticaba chicle y nos miraba por el espejo como si fuéramos animales. Llegamos a Bakersfield al amanecer. El aire olía a diésel y a tierra húmeda. Era el aire de Estados Unidos. Aquí se quedan, dijo Javier. Ya cumplí mi parte. Nos dejó en una casa de madera destartalada, con 8 mexicanos más, todos indocumentados, todos con la misma cara de miedo y esperanza. El primer trabajo fue en los campos de lechuga, 5 de la mañana a 7 de la noche, $50 al día. Me dolía la espalda, se me partían las manos, pero cada dólar era para María y los niños. Dormía en un colchón tirado en el piso de un garaje. Compartía el espacio con otros 4 hombres. Olía a sudor y a sueños rotos. Pero todas las noches, antes de cerrar los ojos, tocaba la foto de mis hijos y me recordaba para qué estaba ahí. Al principio llamaba a María todas las semanas, desde un teléfono público, con tarjetas de $5. ¿Cómo están los niños? Bien, Rogelio. Creciendo mucho. Te extrañan. Diles que papá los ama, que pronto voy a mandarles dinero para zapatos nuevos. ¿Cuándo vienes? Pronto, mi amor, pronto. Pero pronto se volvió un año. Luego 2, luego 5. La vida en Estados Unidos era un laberinto de miedo. Miedo a la policía, miedo a los patrones que te gritaban en inglés, miedo a salir a la calle y no regresar nunca. Pero también era esperanza, porque cada mes mandaba $200, $300 a México. María me mandaba fotos de los niños con ropa nueva, con juguetes, con sonrisas. Sin darme cuenta, me había construido una prisión invisible, una jaula hecha de amor y sacrificio, donde cada día era igual al anterior. Trabajar, mandar dinero, sobrevivir. Y lo peor de todo era que me había acostumbrado a vivir así. Los años pasaban como agua entre los dedos. 2006, 2007, 2008. La crisis económica llegó y se fue. Yo seguía ahí, trabajando, mandando dinero, sobreviviendo. Pero algo había empezado a cambiar dentro de mí. Al principio no lo noté. Eran cosas pequeñas, como cuando llamaba a México y mis hijos ya no querían hablar conmigo, o cuando María me contaba de la escuela, de los maestros, de los problemas cotidianos, y yo me sentía como un extraño escuchando la vida de otra familia. Papá, me dijo mi hijo mayor un día por teléfono. Tenía 8 años. ¿Cuándo vienes? Todos mis amigos tienen papá aquí. No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá es un fantasma, que manda dinero desde el norte? Pronto, mijo, pronto. Esa palabra se había vuelto una mentira que me repetía todos los días. Para el año 2010 ya había cambiado de trabajo 3 veces. De los campos de lechuga pasé a una fábrica de empaques, de ahí a la construcción. Cada trabajo era igual: llegar temprano, callar la boca, trabajar como burro, cobrar los viernes. En la construcción conocí a un hombre llamado Sebastián. Era de Oaxaca. Llevaba 15 años en Estados Unidos. Tenía una familia allá que no había visto crecer. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los mojados?, me dijo un día mientras comíamos tacos en el lunch. Que vivimos para un futuro que nunca llega. ¿Cómo? Trabajamos hoy para estar mejor mañana, pero el mañana se vuelve pasado mañana. Y pasado mañana se vuelve el próximo año. Y el próximo año se vuelve nunca. Sebastián tenía razón, pero yo no quería escucharlo. Todavía creía que todo tenía sentido. Un día de esos, María me mandó una foto por WhatsApp. Era mi hija menor, la que había nacido antes de que me fuera. Ya tenía 12 años. Llevaba un vestido rosa para una fiesta de 15 años. Estaba hermosa. Me quedé viendo esa foto por horas. Mi hija ya era una señorita, y yo me la había perdido crecer. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo del cuartito que rentaba en una casa de familias mexicanas. Escuchaba a los niños del vecino llorando, a las parejas peleando,
a los hombres roncando después de jornadas de 12 horas. Pensé en mi infancia en Zacatecas, en mi papá, que trabajaba en las minas y llegaba a la casa con las manos negras de carbón. Pero llegaba. Todas las noches llegaba. Se sentaba en la mesa, nos contaba historias, nos regañaba cuando nos portábamos mal. Yo había querido darles a mis hijos lo que mi papá no pudo darme: dinero, ropa nueva, juguetes. Pero les había quitado lo único que mi papá sí me dio: su presencia. Las llamadas con María empezaron a volverse más cortas. ¿Cómo están? Bien. ¿Necesitan algo? No, ya mandaste suficiente este mes. ¿Y tú cómo estás? Bien, Rogelio. Siempre igual. Siempre igual. Esas palabras se me quedaron grabadas, porque era verdad. Para María, yo era el hombre que siempre estaba igual, trabajando, mandando dinero, prometiendo que pronto iba a regresar. Pero yo ya no estaba igual. Por dentro algo se estaba muriendo. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a las 3 de la mañana con un peso en el pecho, como si me faltara el aire, como si estuviera enterrado vivo. Veía a otros hombres en el trabajo, hombres que llevaban 20, 25 años en Estados Unidos. Tenían la mirada vacía, trabajaban como robots, ya no hablaban de regresar a México, ya no hablaban de nada. ¿Así voy a terminar yo?, me preguntaba. Un domingo, caminando por las calles de Bakersfield, vi a una familia mexicana en un parque. El papá empujaba a su hija en los columpios, la mamá los veía sonriendo. El niño corría persiguiendo palomas. Se veían felices, pero también se veían pobres. El papá traía ropa de trabajo. La mamá cargaba una bolsa de plástico del supermercado. Los niños llevaban zapatos viejos. ¿Qué es más importante?, me pregunté. ¿Mandar dinero o estar presente? ¿Ser un buen proveedor o ser un buen papá? No tenía respuesta, pero la pregunta me siguió a todas partes. En el trabajo, mientras cargaba bloques de cemento. En las noches, mientras calentaba una sopa enlatada. En las llamadas con María, mientras fingía que todo estaba bien. La verdad era que ya nada estaba bien. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. Sebastián se regresó a México ese año, sin avisar, sin despedirse. Un día simplemente no llegó al trabajo. Alguien dijo que había empacado sus cosas y se había ido en un autobús. Se cansó, me explicó otro compañero. Después de 15 años, se cansó de vivir como fantasma. Yo también me estaba cansando, pero tenía miedo de admitirlo. Porque si me cansaba, ¿qué pasaba con María? ¿Qué pasaba con mis hijos? ¿Qué pasaba con los 18 años que había invertido en esa vida? No sabía que el cansancio era el primer paso para despertar, y tampoco sabía que despertar a veces duele más que seguir dormido. Todo cambió un martes de marzo del 2015. Llevaba 10 años en Estados Unidos, y ese día algo pasó que nunca esperé. Estaba trabajando en la remodelación de una casa en las afueras de Bakersfield. Una casa grande, de esas donde viven los gringos con dinero. Yo estaba instalando pisos de madera cuando llegó la dueña con una señora mexicana. Rogelio, me dijo mi supervisor, ella va a estar trabajando aquí también, ayúdala con lo que necesite. La señora se llamaba Carmen. Tenía como 50 años, pelo cano, manos trabajadas. Pero tenía algo diferente en los ojos. Una tranquilidad que yo no había visto en mucho tiempo. Carmen limpiaba la casa mientras yo trabajaba. Al principio no hablamos mucho. Solo buenos días y hasta mañana. Pero el tercer día, durante el lunch, se sentó a mi lado en el patio. ¿De dónde eres?, me preguntó. Zacatecas. ¿Y usted? Guerrero, pero llevo 25 años aquí. 25 años. Era más tiempo del que yo había vivido en México antes de irme. ¿Y su familia? Aquí están conmigo, me dijo sonriendo. Mi esposo, mis 3 hijos, hasta mis nietos. Todos ciudadanos americanos ya. Sentí una punzada de envidia. Carmen había logrado lo que yo soñaba: traer a su familia, establecerse, echar raíces. ¿Cómo lo hizo?, le pregunté. Carmen me miró con esos ojos tranquilos. Mijo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú por qué sigues aquí? Por mi familia. Mantengo a mi esposa y mis hijos en México. ¿Hace cuánto que no los ves? 10 años. Carmen dejó de masticar su sándwich. Me miró como si hubiera dicho algo muy triste. Ay, mijo, 10 años. No dijo nada más ese día, pero algo en su tono me quedó dando vueltas en la cabeza. Al día siguiente,
Carmen llegó con un termo de café y galletas caseras. Las compartió conmigo durante el descanso. ¿Sabes qué pienso?, me dijo. Pienso que tu familia no necesita tu dinero, te necesita a ti. No es tan fácil, señora Carmen. Allá en México no hay trabajo. ¿Y quién dice que tienen que quedarse allá? Esa pregunta me pegó como un martillazo. Nunca había pensado en traer a María y a los niños. Siempre asumí que era imposible. Es que no tengo papeles, le dije bajando la voz. Yo tampoco los tenía cuando llegué. Pero hay maneras, mijo. Hay abogados, hay programas, hay formas de arreglar. Carmen sacó una tarjeta arrugada de su cartera. Esta señora me ayudó a mí y a mi familia. Se llama Lisa Hernández. Es abogada de inmigración. Habla español perfecto. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Lisa Hernández, Attorney at Law. Un número de teléfono, una dirección en Bakersfield. Pero debe ser muy caro, le dije. La consulta es gratis, mijo, solo para platicar, para que sepas qué opciones tienes. Esa noche no pude dormir. Veía la tarjeta en la mesa de noche. La tomaba, la dejaba, la volvía a tomar. Carmen tenía razón. Después de 10 años yo no sabía qué opciones tenía. Nunca había preguntado. Al día siguiente, Carmen me trajo un folder con papeles fotocopiados. Mira, me dijo, esta es información sobre visas familiares. Esto es sobre el programa de renovación para trabajadores agrícolas. Y esto es sobre amnistías que a veces salen. Yo no entendía ni la mitad de lo que decían esos papeles. Pero por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. ¿Por qué me ayuda, señora Carmen? Porque yo estuve donde tú estás, separada de mi familia, trabajando como animal, pensando que no había salida. Se quedó callada un momento, y porque nadie debería vivir 10 años sin abrazar a sus hijos. Esa tarde llamé a María. Fue una conversación diferente a todas las anteriores. María, necesito preguntarte algo. ¿Tú estarías dispuesta a venir a Estados Unidos con los niños? Silencio del otro lado. Rogelio, ¿estás bien? Sí, solo. Conocí a una señora que dice que hay maneras de arreglar los papeles. De traer a la familia. Rogelio, eso es muy peligroso y muy caro, lo sé. Pero, ¿no te cansas de vivir así? ¿Separados? Otro silencio, más largo. A veces sí me canso, admitió María. Pero tengo miedo, Rogelio. Miedo de que algo salga mal. Yo también tengo miedo. Pero también tengo miedo de seguir así otros 10 años. Cuando colgué, me quedé viendo la tarjeta de la abogada. Carmen tenía razón. Yo no sabía qué opciones tenía porque nunca había preguntado. Había vivido 10 años asumiendo que mi situación no tenía salida. Al día siguiente le dije a Carmen que quería conocer a la abogada. Perfecto, mijo. Yo te acompaño si quieres. ¿De verdad haría eso por mí? Claro que sí. Para eso estamos los mexicanos aquí. Para ayudarnos. Carmen me dio algo que yo había perdido hacía mucho tiempo. La sensación de que alguien se preocupaba por mí. No por mi dinero, no por mi trabajo, por mí, como persona. Esa noche guardé la tarjeta de la abogada en mi cartera, junto a la foto arrugada de mis hijos. Por primera vez en 10 años, esa foto no me dio tristeza, me dio esperanza. Pero no sabía que la esperanza a veces despierta cosas que es mejor dejar dormidas. La cita con la abogada Lisa Hernández fue un viernes de abril. Carmen me acompañó, como había prometido. Su oficina estaba en el centro de Bakersfield, en un edificio viejo pero limpio. Lisa era una mujer joven, mexicoamericana, hija de inmigrantes como nosotros. Hablaba español perfecto y tenía una manera de explicar las cosas que me daba confianza. Rogelio, me dijo después de revisar mi caso. Después de 10 años aquí, sin antecedentes criminales, con familia en México, tienes opciones. No va a ser fácil, pero hay caminos. Me explicó sobre una visa familiar que podía solicitar. El proceso tomaría años, costaría miles de dólares, y no había garantías. Pero era posible. Lo primero que necesitas, me dijo, es juntar documentos, actas de nacimiento, comprobantes de tu tiempo aquí, cartas de recomendación de empleadores. Salí de esa oficina sintiendo que por primera vez en 10 años tenía un plan, un camino. Carmen me vio la cara y sonrió. ¿Ves, mijo? Te dije que había esperanza, pero la esperanza traía peligros que yo no había calculado. El problema empezó cuando comencé a pedir documentos en el trabajo. Mi supervisor,
un hombre blanco llamado Mike, se puso nervioso cuando le pedí una carta de recomendación. ¿Para qué la necesitas?, me preguntó con desconfianza. Para un asunto personal. Mike me conocía desde hacía 5 años. Sabía que yo era buen trabajador, puntual, responsable, pero también sabía que yo no tenía papeles, como casi todos los mexicanos en la construcción. Rogelio, no te metas en problemas, me advirtió. Las cosas están difíciles ahorita con inmigración. Trump está presionando mucho. Era el año 2015, pero ya se sentía el ambiente político cambiando. Los controles de inmigración eran más frecuentes, los patrones más nerviosos, la gente más cautelosa. Pero yo ya había tomado la decisión. Necesitaba esos documentos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Carmen dejó de llegar al trabajo. Un día simplemente no apareció. Le pregunté a la dueña de la casa y me dijo que Carmen había renunciado por motivos personales. Eso me extrañó. Carmen nunca me había dicho que pensaba renunciar. Intenté llamarla al número que me había dado, pero estaba desconectado. Era como si se hubiera esfumado. La segunda señal fue cuando mi supervisor Mike empezó a tratarme diferente. Ya no me daba los trabajos más importantes, me tenía vigilado todo el tiempo. Y cuando pedí mi segunda carta de recomendación, se negó rotundamente. Rogelio, yo no quiero problemas. Si te están investigando para papeles, yo no puedo ayudarte. ¿Quién dice que me están investigando? Nadie. Pero es mejor prevenir. Esa palabra, investigando, me puso los nervios de punta. ¿Quién me estaría investigando? ¿Por qué? Decidí ser más cuidadoso. Dejé de hablar del tema de los papeles en el trabajo. Dejé de pedir documentos. Pero ya era tarde. Alguien había notado mi movimiento. El primer ataque vino desde donde menos lo esperaba, mi propia comunidad. Vivía en una casa donde rentábamos cuartos varios mexicanos. Uno de ellos, un hombre llamado Evaristo, llevaba 15 años en Estados Unidos. Era de esos que se creían superiores por tener más tiempo aquí. Oye, Rogelio, me dijo una noche en la cocina, ¿es cierto que andas buscando abogados para arreglar papeles? ¿Quién te dijo eso? Por ahí se comenta, la gente habla. Evaristo tenía una sonrisa que no me gustó, como de burla. ¿Tú sabes lo que les pasa a los que se meten en esos problemas? Continuó. Los deportan más rápido, porque quedan fichados en el sistema. Yo no me estoy metiendo en ningún problema. Claro que sí, y nos vas a meter a todos en problemas, porque si vienen a buscarte a ti, nos van a encontrar a nosotros también. Esa noche no pude dormir. Evaristo tenía razón en algo. Si inmigración llegaba a la casa buscándome, se iban a llevar a todos los que no tuvieran papeles. Al día siguiente, Evaristo fue directo al punto. Rogelio, algunos de los muchachos pensamos que sería mejor si te buscaras otro lugar donde vivir. ¿Por qué? Por lo que te dije ayer, eres un riesgo para todos. Me estaban corriendo de mi propia casa. Mexicanos corriendo a otro mexicano. Por miedo. Encontré otro cuarto en una casa más lejos del centro. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra se había corrido. Rogelio Martínez andaba buscando problemas con inmigración. En el trabajo, los otros mexicanos empezaron a evitarme. Durante el lunch, se sentaban lejos. En los descansos hablaban en voz baja y se callaban cuando yo me acercaba. Es por tu bien, me dijo uno de ellos, un hombre de Jalisco que se llamaba Raúl. Si andas en esos trámites, es mejor que no nos vean contigo. Me había vuelto un atestado en mi propia comunidad, pero lo peor estaba por venir. Un martes por la tarde, mientras manejaba de regreso del trabajo, noté una camioneta blanca que me seguía. Primero pensé que era casualidad, pero cuando di 3 vueltas para comprobarlo, la camioneta siguió ahí. Era inmigración. Lo supe por el tipo de antenas que traía en el techo. Llegué a mi casa con el corazón latiendo como tambor. La camioneta se estacionó media cuadra atrás y se quedó ahí. Esa noche llamé a María, pero no le dije nada de lo que estaba pasando. No quería asustarla. Pero cuando colgué me quedé viendo por la ventana. La camioneta seguía ahí. Al día siguiente en el trabajo, Mike me llevó aparte. Rogelio, necesito hablar contigo. Su cara era seria, más seria de lo normal. ¿Qué pasa, Mike? Recibí una llamada ayer, de inmigración, preguntando por ti. Se me secó la boca. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que eres buen trabajador, que llevas 5 años aquí, que nunca has dado problemas. Mike se quedó callado un momento, pero también les dije que no sé nada de tu situación migratoria.
¿Qué más dijeron? Dijeron que te tienen en su lista, que es cuestión de tiempo. Esa tarde no regresé a mi casa. Me quedé en un parque, sentado en una banca, viendo pasar los carros. Tenía miedo de que la camioneta blanca estuviera esperándome. Llamé a la abogada Lisa desde un teléfono público. Rogelio, necesitas calmarte, me dijo. Es normal que hagan verificaciones cuando alguien empieza un proceso, pero eso no significa que te vayan a deportar inmediatamente. Entonces, ¿qué hago? Sigues tu vida normal. Y juntamos los documentos lo más rápido posible. Pero ya no había vida normal. Vivía mirando por encima del hombro. Cada sirena me ponía nervioso. Cada carro blanco me daba pánico. La persecución había comenzado. Y yo había sido el que la despertó buscando algo mejor para mi familia. No sabía que buscar la luz a veces te mete en la oscuridad más profunda. Y tampoco sabía que lo peor estaba por llegar desde el lugar donde más confiaba, mi propio hogar. La llamada que lo cambió todo llegó un domingo por la mañana. Era María, pero su voz sonaba extraña, nerviosa. Rogelio, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Están bien los niños? Los niños están bien, pero recibí una llamada de inmigración. Se me heló la sangre. ¿Cómo que de inmigración? Un hombre que hablaba español dijo que te tenían vigilado, que sabían de los abogados, de los papeles que estás tramitando. ¿Y qué más te dijo? Silencio del otro lado. Un silencio que duró demasiado. María, ¿qué más te dijo? Me dijo que si yo cooperaba con ellos, te iban a deportar sin lastimarte, pero que si no cooperaba, las cosas iban a ser peores para ti. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cooperar cómo? Darles información sobre dónde trabajas, dónde vives, qué haces. ¿Y tú qué le dijiste? Otro silencio. Más largo, más doloroso. María, ¿qué le dijiste? Le dije que iba a pensarlo. El teléfono se me resbaló de las manos. María, la mujer por la que había trabajado 10 años como animal, estaba considerando entregarme a inmigración. Rogelio, entiéndeme, siguió hablando, pero su voz sonaba lejana. Tengo miedo. Si te deportan y te prohíben regresar por 10 años, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Repetí como robot. ¿Y cómo hemos vivido estos 10 años, María? ¿Separados? ¿Como extraños? Al menos tenemos dinero, Rogelio. Al menos podemos sobrevivir. Ahí fue cuando entendí todo. Para María, yo ya no era su esposo. Era su proveedor. Su cheque mensual. Su seguro de vida. María, le dije con una calma que no sabía de dónde venía. Si me entregas a inmigración es porque ya no me amas. Claro que te amo. Pero, no. Si me amaras dirías, nos vamos a joder, pero vamos a estar juntos. Dirías, vengo para allá y enfrentamos esto juntos. Pero no. Me quieres entregar a para que sigas mandando dinero desde México. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en la cama de mi cuartito por horas, viendo las paredes sucias, el techo manchado, la foto arrugada de mis hijos en la mesita de noche. 10 años de mi vida se habían reducido a eso. Una mujer que me veía como cajero automático y unos hijos que no sabían quién era su padre. Pero por primera vez en años sentí algo que no había sentido. Claridad. María tenía razón en una cosa. Me iban a deportar. Era cuestión de días, tal vez horas. Pero yo podía decidir cómo enfrentar esa deportación, como víctima o como hombre. Esa tarde llamé a la abogada Lisa. Lisa, necesito pedirte un favor. Sé que me van a deportar pronto, pero antes de que eso pase, quiero firmar una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Una declaración de abandono familiar. Quiero que quede por escrito que María Guadalupe Hernández, mi esposa, eligió cooperar con inmigración para deportarme, y que por esa razón renuncio a todas mis obligaciones económicas hacia ella. Lisa se quedó callada un momento. Rogelio, eso es algo muy serio. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El lunes por la mañana firmé esos papeles en la oficina de Lisa. Fueron los documentos más importantes que firmé en mi vida, porque no era solo papel, era mi dignidad. ¿Y tus hijos?, me preguntó Lisa. Mis hijos siempre van a ser mis hijos. Cuando tengan edad para entender, yo les voy a explicar por qué su padre tomó esta decisión. Esa misma tarde me atraparon.
Fue exactamente como había imaginado. Llegué del trabajo y ahí estaban las 3 camionetas blancas, los agentes con chalecos antibalas, las esposas frías. Pero esta vez no sentí miedo, sentí paz. Rogelio Martínez, dijo el agente leyendo de su papel arrugado. Ilegal presencia en los Estados Unidos. Sí, le respondí, soy Rogelio Martínez. En la celda de detención llamé a María una última vez. ¿Ya estás contenta? Le pregunté. Rogelio, yo no. No me digas que no fue tu culpa. Los dos sabemos que les diste mi dirección del trabajo. Perdóname, susurró. Ya te perdoné, María, pero ya no te voy a mantener. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se acabó. Firmé papeles con mi abogada. Ya no tienes derecho a mi dinero. Silencio. Pero Rogelio, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo has vivido 10 años, sin mí? Colgué el teléfono y me acosté en la cama metálica de la celda. Por primera vez en una década, dormí profundo. Sin pesadillas, sin culpa. 2 semanas después estaba en el autobús rumbo a Tijuana. Pero ya no era el mismo hombre que había llegado 10 años atrás. Era un hombre que había recuperado su dignidad. Mi hermano Daniel me recogió en la central de autobuses de Zacatecas. Me abrazó fuerte, como cuando éramos niños. Hermano, me dijo mientras manejaba por las calles polvorientas de nuestra ciudad natal. Hay algo que necesitas saber sobre María. Ya lo sé todo sobre María, le respondí. No, hermano, hay algo más. Ahí fue cuando me enseñó el video que terminó de romper el último pedazo de mi corazón que todavía creía en ella. Pero también fue el momento en que decidí que ese corazón roto iba a sanar, no para ella, para mí, y que iba a sanar más fuerte de lo que había estado nunca. El video duró menos de 5 minutos, pero bastó para destruir 18 años de recuerdos. Era María, en nuestra cama, la cama que yo había comprado con dinero ganado bajo el sol de California, con 3 hombres, riéndose, disfrutando, como si yo fuera un fantasma que nunca había existido. ¿Desde cuándo? Le pregunté a Daniel con la voz quebrada. Según los vecinos, desde hace 5 años, tal vez más. 5 años. Mientras yo trabajaba 12 horas diarias, mandaba cada dólar que podía, me mataba de nostalgia hablando por teléfono. Ella tenía una vida completamente diferente. Una vida donde yo no existía. Los niños no viven ahí desde hace 2 años, continuó Daniel. Los mandó con su hermana a Guadalajara. Dice que es por la escuela, pero los vecinos piensan que es para tener la casa libre. Mis hijos ni siquiera sabían dónde vivía su madre realmente. Esa noche lloré como no había llorado desde niño. Lloré por los 18 años perdidos, por los sacrificios que no sirvieron de nada, por la familia que nunca existió realmente. Pero también lloré de alivio, porque finalmente entendía por qué María había sido tan fría en las últimas llamadas, por qué no quería que regresara, por qué había estado dispuesta a entregarme a inmigración. No era mi esposa, era mi estafadora. Los primeros meses en Zacatecas fueron duros. México había cambiado mucho en 18 años. Había más violencia, más pobreza, menos oportunidades. Pero también había algo que Estados Unidos nunca me había dado: la posibilidad de reconstruirme como persona, no solo como trabajador. Daniel me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Tenía una pequeña oficina mecánica en las afueras del pueblo. Nada lujoso, pero honesto. ¿Sabes arreglar motores?, me preguntó. No, pero puedo aprender. Perfecto. Mientras aprendes, puedes ayudarme con las herramientas, la limpieza, atender clientes. Era un trabajo humilde. Ganaba en una semana lo que antes ganaba en un día en Estados Unidos. Pero había algo diferente. Al final del día me iba a casa, a una casa real, con familia real, donde me conocían por mi nombre, no por mi número de seguro social falso. Al principio extrañaba el dinero, extrañaba la sensación de tener poder, de poder mandar dólares, de sentirme importante, pero poco a poco entendí que ese poder había sido una ilusión. Un hombre que no puede abrazar a sus hijos no tiene ningún poder real. A los 6 meses decidí buscar a mis hijos. Los encontré en Guadalajara, viviendo con la hermana de María. Cuando me vieron, no me reconocieron. Mi hijo mayor tenía 23 años. Era un hombre. Mi hija menor tenía 18. Era una mujer. «¿Papá?», dijo mi hija con incredulidad. No sabían que había sido deportado.
María les había dicho que me había ido con otra mujer, que los había abandonado. Les conté la verdad, toda la verdad, sobre los 18 años trabajando para ellos, sobre la deportación, sobre la traición de su madre. Mi hijo se enojó mucho, no conmigo, con María. Mamá nos dijo que tú no querías saber nada de nosotros, me dijo, que por eso nunca llamabas. Yo llamaba todas las semanas, le respondí. Tu madre les decía que yo no quería hablar con ustedes. Mi hija lloró. Mi hijo golpeó la pared. 18 años, murmuró. 18 años creyendo que nuestro papá no nos amaba. Pasé una semana con ellos en Guadalajara. Una semana recuperando 18 años perdidos. No era suficiente, pero era un comienzo. ¿Te vas a quedar en México?, me preguntó mi hija. Sí, mija, esta vez sí me quedo. Regresé a Zacatecas con un propósito diferente. Ya no quería ganar dinero para mantener una familia que no me necesitaba. Quería construir una vida real, con raíces reales, con relaciones reales. Daniel me enseñó el oficio de mecánico. Resultó que tenía buenas manos para las herramientas. Al año ya podía arreglar motores básicos, cambiar frenos, diagnosticar problemas eléctricos. ¿Sabes qué?, me dijo Daniel un día. Podrías poner tu propio taller. No tengo dinero para eso. Yo te presto, lo pagas poco a poco. Así nació Taller Martínez. Un local pequeño, de 2 bahías, en una esquina donde pasaba mucha gente. Al principio, solo yo. Después contraté a un muchacho del pueblo que sabía de carros pero no tenía dónde trabajar. El negocio creció despacio pero seguro. No me iba a ser rico, pero me daba lo suficiente para vivir con dignidad. Y algo más importante, me daba la satisfacción de construir algo propio. Los fines de semana, mis hijos empezaron a visitarme. Primero cada 2 meses, después cada mes. Ahora vienen cada 15 días. Mi hijo está estudiando ingeniería en Guadalajara. Mi hija trabaja en una oficina de gobierno. Los dos se han hecho adultos responsables a pesar de no tener padre presente. Eso me llena de orgullo, pero también de tristeza por todo lo que me perdí. Papá, me dijo mi hija hace unos meses, ¿te arrepientes de haberte ido a Estados Unidos? No, le respondí. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Hoy tengo 47 años. Vivo en una casa pequeña de 2 cuartos que estoy pagando poco a poco. Manejo un carro usado que yo mismo le doy mantenimiento. Como en fondas baratas y no tengo televisión de pantalla plana. Según los estándares de Estados Unidos, soy pobre, pero duermo 8 horas cada noche. Almuerzo con mi hermano todos los días. Los domingos voy a misa con los vecinos. Conozco a la señora de la tienda, al panadero, al cartero. Cuando camino por la calle, la gente me saluda por mi nombre. Y lo más importante, cuando mis hijos me llaman, contesto el teléfono. Cuando me necesitan, estoy aquí. A los hombres que siguen allá, trabajando en la sombra, mandando dinero, soñando con un futuro que tal vez nunca llegue, les digo esto: el dinero se recupera, la dignidad no. Los años perdidos no regresan. Los hijos crecen una sola vez. No hay nada más caro en este mundo que una vida vivida lejos de quienes amas. Yo perdí 18 años persiguiendo un sueño americano que resultó ser una pesadilla mexicana. Pero encontré algo más valioso: mi libertad, mi paz mental, mi derecho a ser yo mismo, en mi propia tierra, con mi propia gente. María sigue en Estados Unidos. Los vecinos me cuentan que ya no tiene la casa que yo pagué, que trabaja limpiando oficinas por las noches, que se ve mayor, cansada, sola. No siento rencor hacia ella, siento lástima. Porque ella perdió algo que el dinero no puede comprar, un hombre que la amaba de verdad. Hoy abro mi taller a las 8 de la mañana, cierro a las 6 de la tarde. Los sábados trabajo hasta mediodía, los domingos descanso. Es una vida simple, una vida humilde, una vida real, y por primera vez en décadas es mi vida.